¿Listo? Perfecto. Bien, como siempre, un saludo para los que nos ven desde casa, un saludo y un abrazo. Espero que estén muy bien. Vamos a retomar la historia de la mujer adúltera y vamos a empezar leyendo, voy a leer yo en una carrera, parte de la historia. Necesito poner menos versículos, Roger, pero incluir el 53 y el 1. Bueno, no importa, no importa. Ok, dice así, dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. No pierdan de vista eso, hay detalles que son claves para entender la historia. Él se sentaba a enseñar, ¿sí? Y posiblemente les dije que estaba en el pórtico de Salomón, donde él acostumbraba a enseñar, en una de las puertas que se llamaba la Hermosa. ¿Sí? Ok. Y no olviden tampoco aquel detalle que les había dicho, que por estar en el templo, él estaba en el enlosado o sobre el enlosado. Y sobre el enlosado se acumulaba tierra y polvo. ¿Sí? Ok. Dice, vino a él y sentado, él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, ¿ven? Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo. Él se endereza o se incorpora 2 veces para responder, pero está en la mayor parte de la historia sentado. Dice que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Ven, se volvió a sentar. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ok, bueno, dije muchos detalles la semana anterior, ya no puedo repasarlos, les dije, ustedes pueden escuchar la grabación, pero más o menos la semana anterior quedamos cuando estudiamos a los fariseos, que en este momento los fariseos en este momento se están haciendo acompañar de los escribas. ¿Se acuerdan que les dije que ellos, a conveniencia y solo con el propósito de intentar quitarle la vida a Cristo, ellos se hacían acompañar de diferentes grupos? Hablamos de los herodianos, hablamos de los saduceos, etc. Pero en este momento el hecho es que los fariseos se hicieron acompañar de los escribas. ¿Por qué? Les dije que la noche, aquí está, vean, el último versículo del capítulo 7, les dije que no es el versículo 53, ¿se acuerdan? El capítulo 7 en realidad termina en el versículo 1 del capítulo 8, es la misma escena. Ya expliqué esto la semana anterior, ¿se acuerdan? No hay un cambio de tema, no hay un cambio en la escena, simplemente acabó la noche en el versículo 1 del capítulo 8, ese día, todo eso que ocurrió cuando los alguaciles no pudieron llevarse a Cristo, a los sacerdotes y a los fariseos, entonces los fariseos y los sacerdotes los regañan y la emprenden contra Nicodemo, y los acusan y hacen alarde de aquella arrogancia y orgullo, ignorancia, todo lo que ya vimos.
Ese día que ocurrió todo eso, cuando Jesús está hablando en el templo, cuando los alguaciles, de boca de los alguaciles salen estas palabras, ¿se acuerdan? Nunca ha hablado un hombre así. Nunca hemos escuchado a nadie hablar de esta forma. ¿Se acuerdan? Les dije que sin duda alguna estos alguaciles llegaron a su casa convertidos. Antes pasan a visitar a los fariseos, a los sacerdotes, les dicen que no pudieron traer a Jesús por la forma en la que él hablaba y, bueno, ya ustedes conocen el resto. Todo eso que pasó ese día llega a su término en la noche en el versículo 1 del capítulo 8. Esta escena donde cada quien se va para su casa, donde ya explicamos qué significaba ese detalle de que cada uno se iba para su casa, es decir, cada uno siguió o se fue a vivir su propia vida, a seguir viviendo exactamente igual. Algunos, la mayoría, perdieron la oportunidad de lo que Dios buscaba al darles la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Es decir, se fueron a casa exactamente igual, pero otros, como los alguaciles, otros volvieron a casa transformados. ¿Sí me explico? Ok, bueno, ese día culmina cuando algunos se van de regreso a sus propias vidas y Jesús se fue al Monte de los Olivos a orar. Y les dije, ya les expliqué, ya volví otra vez a los detalles, ¿ve? Por eso es que me atraso. Les dije que Jesús muchas veces, durante muchas horas, usaba para orar. Había noches enteras en que él oraba. ¿Por qué? Porque él tenía que prepararse para que Dios pudiera cumplir todo lo que había planeado hacer en él y a través de él al día siguiente. ¿Sí está claro? Ok, entonces, les dije que en este momento los fariseos se hacen acompañar de los escribas. Esta noche que está terminando en el versículo 1, solamente, es más, ellos perdieron la oportunidad. Ellos no usaron esta noche para pensar en todas las obras maravillosas que Jesús había hecho en el corazón de algunos, la salvación que Dios había operado en el corazón de algunos. Ellos simplemente usaron la noche para pensar en cuál era la coartada perfecta para acorralar a Jesús e intentar condenarlo a la muerte. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Versículo 3, Roger, vamos a empezar allí hoy. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Ok, esa es la escena, ¿sí? Ahorita les describo la escena, pero lo que intento decir es que eso fue lo que ellos tramaron. Los fariseos, la noche anterior, esta que está terminando en el versículo 1, lo que hicieron fue planear de qué forma tentarlo, sorprenderlo, guiarlo al error y poder matarlo. Así es que al otro día, después de haber usado la noche anterior para planear una coartada perfecta, se presentan junto con los escribas, los fariseos, y traen a aquella mujer sorprendida en adulterio, pensando que esa es la coartada perfecta. ¿Sí? Ahí más o menos habíamos quedado. Ellos, les dije, formaban un círculo. Todos ellos formaban un círculo, colocaban al acusado en medio del círculo y ahí le sacaban en cara todos sus errores. Eso era lo que ocurría. Y ahí mismo determinaban su condena. Así era como funcionaba. Pero quiero decirles algo, y esto es algo que no se ve o no se entiende a través de una lectura superficial de la historia. Esta escena era una escena perversa. Esto que estamos intentando describir es una escena perversa. ¿Por qué? Era un planteamiento, la forma en la que se estaban dando las cosas, tirando a la muchacha allí. Yo les había dicho la semana anterior, ¿se acuerdan? Que la ley de Moisés establecía que tenían que ser los dos lapidados, el hombre y la mujer, pero ellos solamente traen a la mujer. ¿Sí
¿sí? Había una intención detrás. Era perverso lo que ellos buscaban. Ellos nunca buscaban, la forma en la que se estaban dando las cosas, no buscaban realmente cumplir la ley. ¿Sí? Estoy entrando a un tema muy importante, que es cumplir la ley. ¿Sí? No pierdan de vista esto, porque si entienden esto, es maravilloso. Si quieren, no vuelven después, si entienden esto. No, mentira, si yo regreso. Les decía que la forma en la que ellos están haciendo las cosas no es para cumplir la ley, es todo lo opuesto. Lo que ellos están haciendo y la forma en la que están haciendo es todo lo opuesto. Los dos, tanto el hombre como la mujer, tenían que haber sido apedreados y ellos solamente llevaron a la mujer. Les dije que estos hombres tenían una doble vida. Ellos eran inmorales por definición. Así tal cual. ¿Sí? Ellos simplemente usaban la ley de Moisés para vivir de una forma equivocada. Ya el planteamiento, ya la forma en la que se están dando las cosas, tenía un sesgo, era un juicio que estaba parcializado. ¿Parcializado? Sí, parcializado. Y también no tenía como propósito que se hiciera justicia. ¿Sí están escuchando esto? La justicia no era la intención de los fariseos. No era la intención, no era su intención hacer justicia. Simplemente trataban de acorralar a Jesús con un argumento, o con dos, ya lo vamos a ver. Así es que llegaron, tiraron a la mujer, allí en medio de toda la gente, los fariseos formaron el círculo y le dijeron a Jesús estas palabras. ¿Qué dice? Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. 5. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Exactamente. Y aquí empieza algo que es maravilloso. Dios tiene un plan. Esto siempre lo hemos escuchado, Kipper. Pero en realidad, en toda la escena, por supuesto, Dios siempre tiene un plan. En realidad, escuchen, todo esto que está pasando solamente le está permitiendo a Él cumplir, desarrollar su plan. ¿Cuál es el plan? Jesús vino a cumplir la ley, pero no en los términos que estamos viendo aquí. No en los términos de condenar a alguien usando la ley. No es en esos términos en los que Jesús vino a cumplir la ley. Jesús vino a someterse a la ley, a vivir la ley, a vivir conforme a la ley, no a usar la ley como un instrumento para írsele encima a los hombres, o hacer justicia, o condenar los errores de los hombres. ¿Sí está claro eso? Necesito que eso quede muy claro. Ok, entonces, Él no vino a cumplir en términos de condenar. Ahora, escuchen, no quiere decir que Jesús ignorara lo que acaba de pasar, el pecado en el que fueron sorprendidos. No, y tampoco quiere decir que Él promoviera la violación de la ley. ¿Sí está claro? Ok, Él vino a cumplir la ley, pero en los términos en los que ustedes y yo lo necesitábamos. Y ya les voy a explicar. En los términos en los que no solamente nosotros, sino esta mujer necesitaba que fuera cumplida la ley. Todos necesitábamos que nos acreditaran el cumplimiento de la ley. Y ustedes y yo necesitamos que alguien nos acredite el cumplimiento de la ley. Estoy seguro que va a ir quedando más claro. En realidad, cada uno de ustedes y yo, si ustedes y yo hubiéramos estado ahí en la escena, ustedes y yo podríamos haber sido arrojados en medio de ese círculo, por una circunstancia como esa o por cualquier otra, no importa, y haber sido condenados. ¿Por qué? Porque, permítanme, porque la misma ley, la misma conciencia nos acusa en nuestro comportamiento. Ustedes y yo sabemos que somos culpables. ¿Sí está claro? Así es que Jesús vino a cumplir la ley, pero en este sentido, escuchen en qué sentido,
olvidé aclarar al principio un detalle de una pregunta que me hicieron la semana anterior. Ya no lo puedo hacer, pero tiene que ver con esto. Tiene que ver con el cumplimiento de la ley. Voy a tratar de hacerlo al final. Ok, ¿en qué sentido Él vino a cumplir la ley? En este sentido, Él vino a hacer todo lo que ustedes y yo hubiéramos tenido que llevar a cabo para poder llegar delante de Dios. A ver, ¿quiénes de ustedes saben que para poder estar en la presencia de Dios se necesita el estándar o se necesita ser justo? Justo es una persona que desde el día en que nace hasta el día en que muere no peca. ¿Sí? Ese es el único estándar que Dios requiere o demanda para poder estar un día en su presencia. No existe otro. Algo menos que eso no nos permitiría estar delante de la presencia de Dios. Pero ¿quién ha vivido así? No existe un hombre que haya podido, desde el día en que nació hasta que murió, vivir sin pecado, vivir una vida perfecta y recta, cumplir con todos los mandamientos de Dios. No existe. No hay alguien que haya logrado vivir, cumplir de una forma tan estricta la ley de Dios. No existe. Pero aquí es donde aparece en la escena Jesucristo. Y en la escena, Él cumple la ley de Dios. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de hacer todo lo que ustedes y yo hubiéramos tenido que hacer para poder llegar un día delante de la presencia de Dios como una persona que siempre vivió correctamente, desde el día en que nació hasta el día en que murió. ¿Se imagina? Cuando ustedes y yo aceptamos a Cristo, Dios nos acredita esto. Dios nos acredita todo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y Él nos ve como si siempre hubiéramos cumplido toda la ley. Como si nunca hubiéramos fallado. Como si nunca nos hubiéramos equivocado. Así es que Jesús vino a cumplir la ley en estos términos. Jamás, repito, jamás vino a violar la ley o a invitar a la gente a violar la ley. Jamás ordenó la violación de la ley, sino que eran los fariseos, que ahora vienen acompañados de los escribas, quienes buscaban cualquier situación para tratar de acusar a Jesús de incumplir la ley y ahora sí, matarlo. ¿Sí está claro? Es más, si ustedes recuerdan, un día se acercaron aquellos hombres y le dijeron, Jesús se acercó a un grupo y le dijo, ¿alguno de ustedes me puede acusar de una falta? ¿De una sola falta alguno de ustedes me puede acusar? ¿Se acuerdan? Nadie lo pudo acusar de absolutamente nada, porque en realidad él había venido a cumplir la ley, vivió de acuerdo a la ley, en armonía con la ley. ¿Sí? El fin de la ley es Cristo. Cristo cumple todas las demandas de la ley que ningún hombre pudo haber cumplido antes y nunca cumplirá. ¿Sí está claro? Él vino a cumplir la ley y vivió de acuerdo a la ley. Pero, escuchen, porque esto es maravilloso, Él no lo hizo nada más por el hecho de Él caminar en la perfecta y absoluta comunión con Dios. No vino a la tierra y dijo, a ver, montón de pecadores, observen y vean cómo se hace. Yo les voy a enseñar cómo vivir de acuerdo a la perfecta ley. Me van a ver cumpliendo toda la ley. Abran los ojos y presten atención para que entiendan cómo se hace. No vino a hacer eso. Vino con el único propósito de acreditarnos a ustedes y a mí, a nosotros, la perfección de la ley. Así es que, si en este momento vamos a hacer un ejercicio, vamos a ir al cielo. Perdón, es que esta computadora me baila para todos lados, ya no sé qué hacer. Y se me están cayendo las cosas también. Vamos a ver si así. Ahí.
Si en este momento, lo que intento decir es que si en este momento ustedes y yo tuviéramos la oportunidad de ir a los archivos judiciales del cielo, ¿sí se dice, amigo? A los archivos judiciales del cielo, a ir a buscar nuestro expediente judicial y verlo. Bueno, yo les he contado, por lo menos yo les he contado algunas de las cosas que podrían estar en ese expediente, no todas, por supuesto, porque si no, no vuelven, pero sí algunas, les he contado algunas de esas cosas, pero ustedes se imaginan ir al archivo judicial del cielo, buscar nuestro expediente. Yo no me puedo imaginar ese expediente, abrir la gaveta donde está el expediente, sacarlo y de repente empezar, antes de abrirlo, empezar a decir: uy, Dios, todo lo que está aquí escrito, o sea, todo lo que vamos a encontrarnos, muchos más de los detalles que ustedes me han contado y que yo les he compartido, mucho. Les aseguro, y eso es lo que va a pasar, les aseguro que todos nos llevaríamos una enorme sorpresa. ¿Saben por qué? Cuando ustedes vean su expediente, no solamente el de ustedes, sino el mío también, el de todos los que hemos aceptado a Cristo, en ese expediente, ustedes que han vuelto a nacer, yo que he vuelto a nacer, escuchen, esto es solamente para los que han vuelto a nacer. Cuando ustedes que ya volvieron a nacer abren su expediente, dice que ustedes y yo, hay un rótulo enorme en rojo que dice que ustedes y yo siempre vivimos de acuerdo a lo que Dios demandaba. Siempre. Siempre. Yo ahí posiblemente me moriría de la risa porque yo diría: alguien confundió mi expediente con el de alguien más. Porque yo nunca viví así. Yo nunca viví de la forma que Dios me pidió que viviera. Aún hoy como creyente cometo muchos errores, ¿sí? Es más, entonces, ante los ojos de Dios, escuchen, ante los ojos de Dios no hay ninguna violación a la ley, ninguna. Eso es lo que dice el expediente. Estoy absoluta, ustedes y yo estamos absoluta y eternamente justificados para siempre ante sus ojos. ¿Oyeron? Cuando ustedes lean en la Biblia que hemos sido justificados, es precisamente esto que acabo de decir. Hay un versículo que dice: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Saben qué es lo que quiere decir eso? Escuchen, esto es lo que quiere decir. Al que nunca hizo una injusticia, escuchen, porque esto es maravilloso. Al que nunca hizo una injusticia, Dios lo castigó. Dios lo castigó para dejarnos a nosotros como justos. Escuchen, para poder dejar como justos a los que habíamos hecho todas las injusticias posibles. ¿Sí? Les voy a volver a repetir eso. Al que nunca cometió pecado, al que nunca cometió una injusticia, Dios lo castigó. La justicia del cielo vino sobre él. Lo castigó para dejarnos a nosotros como justos. Sí, nosotros que siempre hicimos todas las injusticias posibles. Qué maravilla, ¿verdad? Así es que en este instante ellos están hablando con Cristo y están manejando dos opciones. Escuchen. Una, aquí están los dos argumentos de los que hablamos la vez anterior. Una, si Jesús ordena que no apedreen a esta mujer, entonces los escribas lo iban a acusar, adivinen de qué, del incumplimiento de la ley de Dios o del incumplimiento de la ley de Moisés. Y por otro lado, si se brincaba la ley de Moisés y ordenaba que la apedrearan, entonces adivinen qué iba a hacer. Los fariseos iban a poder acusarlo de estar violando la ley romana. Así es que por ningún lado había escapatoria según los fariseos. Por ningún lado. Si lo encontraban incumpliendo una de las dos cosas, ellos iban a poder ordenar que lo mataran.
¿Oyeron? ¿Se acuerdan cuando llegaron los judíos y llevaron a Jesús delante de Pilato? ¿Se acuerdan de esa escena? ¿Por qué les recuerdo la escena? Porque, recuerden esto, Israel en este instante está bajo el dominio del Imperio Romano. Y las leyes del Imperio Romano le impiden a los judíos quitarle la vida a alguien. Tiene que ser debidamente procesado ese alguien. ¿Sí está claro? Por la ley romana. Aunque la ley judía decía que si era sorprendido en ese pecado, simplemente tenía que ser apedreada y ya está. No había más allá. Entonces, o incumplía la ley de Moisés o incumplía las leyes romanas. ¿Se acuerdan? Cuando llevaron a Pilato, y esta es la enseñanza, cuando Jesús es llevado delante de Pilato, y ellos dicen, Pilato, este hombre debe morir, entonces Pilato les responde, o las autoridades romanas les respondieron, júzguenlo ustedes de acuerdo a su ley. Y ellos le dijeron esto, nosotros no podemos quitarle la vida a nadie. Tú danos el permiso, danos la oportunidad para hacerlo, danos la autorización para hacerlo y lo hacemos. ¿Ven? Así que esta era la coartada. Si Jesús ordenaba que no se apedreara a la mujer, como decía, que no se apedreara a la mujer, como decía la ley de Moisés, él violaba, incumplía con la ley de Moisés. Y de esa manera lo iban a poder culpar. Y de esa manera lo iban a poder llevar a la muerte. En ese instante, ahí está la mujer. Imagínense la escena, por favor. Ahí está la mujer, ustedes se imaginan la situación. Si nos ponemos a pensar en ella, qué terrible es la vida. Escuchen, la vida es terrible. No sé si ustedes se acuerdan, no sé si ustedes pueden ubicar en este momento alguna situación donde ustedes fueron encontrados infraganti. O sea, como decimos, con las manos en la masa. No sé si se acuerdan. Ustedes pónganse a pensar en esto, todo lo que podía estar pasando por la mente de esta mujer, toda su vida. ¿Sí? Podemos imaginar que ella, sin duda alguna, pensaba que estaba acorralada. ¿Sí? Acorralada, ahora sí, ustedes, acorralados por nuestros hechos. Hay consecuencias de las decisiones que tomamos en el pasado que hasta la fecha nos persiguen. ¿Sí? No pierdan de vista eso. Estamos acorralados por nuestros hechos. ¿Quién podría pensar, a ver, les pregunto, quién podría pensar que existía alguna esperanza en medio de la escena? Que existía una opción diferente o que existía una vida nueva. ¿Quién podría haber pensado? En ese instante no había para dónde coger. Los fariseos decían, hasta aquí llegaste, no la mujer, sino Jesús. Hasta aquí llegaste, Jesús. Dice el pasaje que Jesús se inclinó. No, perdón, ahí no se inclina, más bien se incorpora. ¿Qué dice el 8:6? Mas esto decían tentándole. ¿Ven? Que era para tentarlo, Para poder acusarle. Para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ok, aquí era donde quería llegar y espero que de verdad me pueda dar tiempo. Este versículo dice, el versículo 6, dice que Jesús se arrodilló, estaba sentado, estaba escribiendo, empezó a escribir sobre el polvo, la tierra que estaba acumulada sobre el enlosado del templo. Y este día, escuchen, primicia, este día ustedes van a saber qué fue lo que estaba escribiendo. No, es mentira, eso es imposible, no se puede saber lo que está. Lo que escribió no se puede saber, mentira. Cuidado, me van a salir diciendo que yo dije que sí. Pero, ¿por qué hizo eso? Eso sí se los voy a explicar, eso sí lo enseña la Biblia. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué estaba escribiendo? Bueno, lo que él está intentando hacer, escuchen porque esto es maravilloso. Lo que Jesús está intentando hacer es llevar a todos los testigos de esta escena al pasado, a una escena, a un lugar en particular. ¿Sí entendieron esto? La escena de él escribiendo en tierra es
y persigue solo un propósito: llevar a todos los que están allí a una escena en el pasado, a un lugar en el pasado. Es más, 1500 años antes de este instante, un poco más. ¿Sí? En este instante, Jesús, a través de esto que Él está haciendo ahí en el suelo, Jesús está yendo al lugar al que era necesario ir en ese momento y tratar de enseñar una lección. ¿Sí está claro? Ok, vamos a ir a ese instante, vamos a ir a ese lugar al que Jesús está intentando llevar a todos los que están siendo testigos de esta escena. Cuando Moisés está en ese lugar, cuando Moisés recibió las tablas de la ley, dice la Biblia que Dios colocó en sus manos unas tablas, y aquí lamento decepcionarlos, porque no son aquellas cosotas así que llevaba Charlton Heston en la película. No, hoy les voy a dar una nueva información. Eran tablas, escuchen, vuelvan a ver todos, eran tablas del tamaño del puño de un hombre. Las tablas de piedra, las originales, las verdaderas, eran del tamaño del puño de un hombre. ¿Saben qué representaban esas tablas? ¿Saben qué representaban? El corazón de un hombre. Las tablas de piedra que Dios le entrega a Moisés, del tamaño del puño de un hombre, representan el corazón del hombre. ¿Sí? No pierdan la escena, por favor. Jesús está escribiendo con su dedo en piedra. Las piedras que Moisés recibió fueron escritas con el dedo de Dios. ¿Sí? Ahorita voy a irles dando más detalles para que amarren toda la información. Así es que estas tablas son el lugar en donde Dios, desde que el hombre fue creado, escuchen, desde que el hombre fue creado, grabó Dios en esas tablas a ver si me están prestando atención. ¿Qué representan las tablas de piedra que son del tamaño del puño de un hombre? ¿Qué representan? El corazón del hombre, perfecto. Así es que en ese corazón, en esas tablas, Dios grabó desde que el hombre fue creado todo lo que ustedes y yo tenemos y no tenemos que hacer. Todo lo que debemos hacer, todos los hombres tenemos grabado en el corazón lo que no debemos hacer y lo que debemos hacer. ¿Sí está claro? Pero, aquí viene la mala noticia. Esas tablas de piedra que Dios representa o que Dios simboliza el corazón del hombre, esas tablas de piedra, el corazón del hombre, en realidad es una estructura sin vida. El corazón del hombre, hasta que Dios interviene, es un corazón de piedra. No pierdan la escena de Jesús escribiendo en piedra. Hay algo que Él está intentando hacerle entender a todos los que están allí. ¿Sí? El corazón de los hombres es una estructura sin vida. Es un corazón de piedra. Y solo Dios puede cambiarlo. ¿A qué me refiero con que es un corazón de piedra? Ustedes saben que no deben mentir y mienten. Ustedes saben que no se debe robar y roban. Ustedes saben que no deben y lo hacen. Por eso es un corazón de piedra. Es una estructura sin vida. ¿Sí está claro? Y lo único que vivimos, esto sí lo vivimos a diario, es una terrible experiencia. La terrible experiencia, esto es amargo y es malo y es horrible, se siente muy feo. Esta experiencia de violar todo, transgredir todo lo que Dios escribió en nuestro corazón. Eso es lo que vivimos a diario. ¿Sí? Es más, vivimos escuchando, escuchen, vivimos siempre escuchando y siempre experimentando un constante reclamo de nuestra conciencia al violar todo lo que Dios escribió en nuestro corazón. Eso es lo que hacemos. Escuchamos y experimentamos el constante reclamo de la conciencia, acusando y defendiendo nuestros razonamientos. ¿Oyeron? Así es que con el dedo de Dios, ¿sí? Con el dedo de Dios se grabó en aquellas piedras lo que tenía
que vivir el pueblo de Israel, lo que tenía que obedecer todo el pueblo de Israel, pero no solamente los israelitas, sino además todos los hombres. ¿Sí está claro? El pueblo de Israel, les voy a recordar, el pueblo de Israel nunca logró cumplir la ley de Dios. Nunca. Ni cumplió con aquellos mandatos que quedaron grabados en esas piedras. Y no solamente el pueblo, sino además ningún hombre. La humanidad entera no logró cumplir con estos mandatos. Y para prueba, el ejemplo. No había terminado Dios de escribir las tablas cuando le dijo Dios a Moisés: Moisés, desciende al campamento, porque este pueblo está viviendo ya en un desorden moral. ¿Sí? Así es que Moisés descendió del monte, volvió a ver todo lo que estaba pasando, y aquellas tablas de piedra escritas con el dedo de Dios fueron arrojadas con todas las fuerzas sobre la piedra, sobre la roca, y se hicieron 1000 pedazos. ¿Saben qué significa esto? De alguna forma, esta escena donde Moisés rompe las tablas habla o describe, más bien describe, la incapacidad que tiene el hombre de vivir de acuerdo a la ley de Dios. ¿Sí está claro? Yo no sabía. A ver, ustedes y yo siempre hemos sabido que no vivíamos bien. Siempre. Nadie tenía que decirnos que no estábamos viviendo bien para darnos cuenta de esto, pero no podíamos vivir de otra forma. ¿O sí? Yo lo intenté muchas veces, pero nunca pude cambiar. Siempre los mismos errores, siempre los mismos pecados, y nunca pude cambiar. Así es que durante todo ese tiempo, ustedes y yo siempre vivimos acusados, siempre, todos los hombres, acusados por nuestra propia conciencia. ¿Sí? No pierdan de vista. ¿Qué torta? Sí se escucha, ¿verdad? ¿Todavía se escucha? ¿Sí? Perfecto. Ok, entonces, vamos con esta idea. La idea es el corazón, las tablas de piedra y la conciencia. ¿Sí? Simplemente fuimos a un lugar, el monte Sinaí, y cuando Dios, no le ponga tanto, cuando Dios le entregó estas tablas que representan el corazón del hombre, etc. Pero no pierdan de vista la escena donde está Jesús en el suelo, escribiendo con su dedo en piedra. ¿Sí? Y no pierdan la escena de la conciencia. Voy a hablar de la conciencia. Jesús, sabiendo que estaba tratando, ahora sí me devuelvo a la escena, Jesús, sabiendo que estaba tratando con la dureza del corazón del hombre, porque es un corazón de piedra, Él empezó a escribir en las tablas de piedra de la vida de todos los hombres que estaban allí. Pero, qué triste, no pudo cambiarlos. No pudo cambiar a ninguno. Pero, escuchen, pero sí pudo mover sus conciencias. Y ya lo vamos a ver. La conciencia de todos estos hombres, al ver la actitud de Jesús, ustedes se pueden imaginar, siempre, por ejemplo, siempre que ustedes llegan enojados y agresivos, y alguien les contesta con calma y en paz, ustedes reaccionan, ¿sí? Nos ubican, inmediatamente sabemos que cometimos un error. Es más, inmediatamente nos disculpamos. Incluso empezamos hasta a dar explicaciones que no nos pidieron. Pero así somos. El caso es que estos hombres insisten en que hay que dar una sentencia. ¿Sí? Recuerden, voy con la escena. Jesús se pone en pie y entonces habla con todos los hombres. Aunque esta pausa, mientras él está escribiendo en la tierra con su dedo, esta pausa, escuchen, había sido el momento
que Él había planeado para que Dios pudiera trabajar en el corazón de todos los que estaban presentes. Pero no los pudo cambiar. Pero sí pudo despertar sus conciencias. Quiero aclararles, y aquí está el corazón de la historia, que no todos estaban endurecidos. No todos estaban endurecidos. ¿Oyeron? Había una persona para la que sí había salvación. No todos estaban endurecidos. ¿Sí está claro? Y esta escena es maravillosa porque habla de la esperanza de vida. Jamás nos imaginamos esta escena. Escuchen, vamos a leer versículos 7 al 8. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en piedra. Quiero decirles que las tablas de piedra fueron escritas 2 veces. ¿Se acuerdan? No sé si esto es una alusión a esta situación o no, la verdad no sé. Solamente sé que Moisés subió otra vez al monte, Dios volvió a grabar las tablas de piedra, bajó con las tablas de piedra, y esas tablas, esas últimas tablas, son las que se grabaron allí en el arca del pacto y se guardaron en el templo o en el tabernáculo. Jesús vuelve a escribir. Él se incorpora para apelar a la conciencia de estos hombres y se vuelve a sentar otra vez a escribir. La segunda vez. ¿Sí? Pero ahora la conciencia de todos estos hombres empezó a ejercer un enorme reproche en el corazón de todos. Y ninguno de ellos, ni el más adulto y menos los más jóvenes, se atrevieron a tirar una sola piedra contra ella. Dice la Biblia, acusados por su conciencia. La conciencia, ahora sí, voy a hablar de un tema que yo necesito que ustedes entiendan muy bien. La conciencia, dice la Biblia, que la conciencia es un testigo insobornable. ¿Sí entienden lo que es eso? Un testigo insobornable, como alguien al que jamás vamos a convencer de ninguna otra cosa más que de la verdad. ¿Sí está claro eso? Es un testigo insobornable. Lo único que trae paz a una conciencia es la verdad. Ninguna otra cosa. La única manera que se puede calmar la conciencia es cuando ustedes, o cuando el hombre, saca este maravilloso documento que se llama la salvación. Es lo único que puede hacer que una conciencia descanse. Es la única forma como se calma la conciencia, como la conciencia haya verdadera paz. Lo que ustedes le digan a su conciencia, escuchen, lo que ustedes, el por qué lo hicieron, las razones, lo que ustedes quieran decirle a su conciencia, escuchen, todos esos son cuentos. ¿Oyeron? Nunca les va a ayudar para aclarar las cosas con su conciencia. Es más, voy a decirles algo y ahora sí me dirijo a los creyentes. Si ustedes ya volvieron a nacer, quiero decirles que su conciencia no ha desaparecido. Es más, la conciencia de un creyente no ha perdido su fuerza. Es más, adquirió más fuerza cuando ustedes y yo nos convertimos. Y algunas veces nos puede acusar excesivamente. Ese es el otro extremo. Cuando nos acusa excesivamente. Y por eso es muy importante que ustedes siempre tengan allí grabados y memorizados las promesas de Dios, la palabra de Dios, para que cuando la conciencia acuse, ustedes sepan cómo defenderse. ¿Oyeron? Siempre tiene que estar lista en el corazón para poder defendernos de este acusador que muchas veces es la conciencia. Dios ha colocado la conciencia para que nos haga ver lo que hicimos mal. ¿Oyeron? Y en ocasiones lo que hicimos bien también. Dice la Biblia, escuchen,
Voy a irme al juicio final. En el juicio final, en el juicio del gran trono blanco, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que ese día, no vayan a pensar, a ver, no vayan a pensar que ese día ustedes allí delante de Él van a estar y van a acercarse sus vecinos, sus familiares o sus amigos o sus parientes y los van a defender o acusar en todo lo que ustedes hicieron. No, ellos no van a estar allí. En el día del juicio, la persona que va a comparecer en nuestra contra para defendernos o para acusarnos en los razonamientos va a ser su conciencia, la conciencia de cada hombre. Así es que no hay manera de decir, no es cierto ese cargo, no es cierto de lo que me están acusando. No hay forma. Desde luego que todos los que hemos aceptado a Cristo, es decir, nosotros, espero que todos, sabemos que no vamos a comparecer en este juicio, que no iremos a este lugar, donde sin duda alguna seríamos condenados. ¿Oyeron? No podríamos argumentar nada, es lo que intento decir. La conciencia, en ese momento la conciencia va a decir, delante de Dios y delante de nosotros, la conciencia se va a levantar como un testigo en contra del hombre y va a decir esto: no es cierto, lo que dices es mentira. Yo te dije 1 y 100 veces que no debías haber hecho lo que hiciste. ¡Qué miedo! ¿Se imaginan? No, es que no es alguien fuera de nosotros. Es alguien que vivió con nosotros siempre, que será llamado a ese juicio a comparecer en nuestra contra. La conciencia. No hay forma, es un testigo insobornable. Solamente la verdad la puede callar. Así es que la conciencia va a decir, siempre fue claro lo que hiciste. Y en ese momento, el juez de la tierra no tendrá otra alternativa que condenar al hombre para siempre. ¿Me oyeron? Cuando aceptamos a Cristo, cuando ustedes le entregaron su vida a Él, las tablas de piedra no solamente fueron cambiadas. Cuando ustedes y yo volvemos a nacer, dice la Biblia que Dios empieza a escribir en un corazón nuevo, ya no de piedra, ahora de carne, en una nueva estructura, en un corazón que ahora sí tiene vida. ¿Oyeron? Ahora sí, todos los que hemos vuelto a nacer, una de las cosas que empezamos a experimentar es que ahora sí podemos decir que no al pecado. Ahora sí podemos vivir de la forma en la que Dios nos pide que vivamos. Ahora hemos recibido de parte de Dios el carácter, la fuerza para poder ir en la dirección correcta. ¿Sí está claro? Y esto es increíble. Yo no entiendo, la verdad, pasa el tiempo y menos entiendo cómo fue que nosotros tuvimos esta oportunidad de tomar esta decisión, de entregarle nuestra vida a Cristo. ¿Sabe cómo fue? Yo no sé si ustedes se acuerdan. Yo sí me acuerdo. Fue una breve conversación con Cristo. Así fue como esto pasó. ¿A qué me refiero? Fue una pequeña, como dicen los mexicanos, una pequeña plática con Jesús y todo cambió. Todo. No fue una gran disertación o una gran charla con Él, no. Si ustedes se acuerdan, yo sí me acuerdo, yo solo le pedí que me perdonara por todo lo equivocado que había hecho. Le pedí que entrara al corazón y le pedí que cambiara mi vida. Eso fue lo único. Y después de allí, todo cambió. De esa gran conversación, de esa charla, nació una vida completamente distinta. Y todo lo que yo sabía que tenía que vivir, lo empecé a vivir como jamás yo nunca me lo hubiera imaginado. ¿Oyeron? ¿Por qué? Porque Dios cambió las tablas de piedra del corazón y nos dio un corazón con vida espiritual. ¿Sí? Y ahora
ese corazón, perdón, ahora ese corazón es el corazón que nos impulsa a seguir a Cristo. No somos nosotros. Es ese nuevo corazón que ya no es de piedra, es de carne. Ok, vuelvo a la historia. Así que todos estos hombres, acusados por su conciencia, dice el pasaje que empezaron a retirarse. Se empezaron a ir a sus casas, todos los que acusaban a esta mujer. Qué increíble, ¿no? ¿Cuántos hombres piensan? A ver, me devuelvo. ¿Se acuerdan que iban acompañados los fariseos de los escribas con lo que se supone era la coartada perfecta? ¿Sí? O incumplía la ley de Moisés o incumplía la ley romana. Si incumplía los dos, pues perfecto, era doblemente culpable. Pero ellos nunca se imaginaron pensar que no iba a incumplir ninguna de las dos y que iba a apelar a sus conciencias. Escuchen, es decir, ellos nunca se imaginaron que Dios iba a poder salirse de esto que se suponía ellos estaban construyendo, que era la forma de cómo acorralarlo con sus argumentos. Es decir, Dios atrapado. Ahora sí te tenemos, Jesús. ¿Sí? El creador del universo. El creador del universo, el creador de la fuerza G, el creador de todas esas fuerzas que ni siquiera hemos podido saber, ni siquiera conocemos, ni siquiera hemos podido clasificar. ¿Ustedes creen que el creador del universo va a estar atrapado en los razonamientos de un hombre? A ver, piensen en esto. El ser que nos dio el razonamiento podrá quedar atrapado en nuestros razonamientos. Es imposible, de ninguna manera. Somos nosotros más bien los que en nuestra propia ceguera pensamos que esto puede ser posible, pero esto no es posible. ¿Oyeron? Cuando el hombre se presenta delante de Dios, cuando el hombre está frente a Dios, cuando este grupo se descubrió finalmente frente a Dios, escuchen, ellos no pudieron argumentar contra la verdad. No es posible. No se puede argumentar contra la verdad. Versículo 8, Roger. Deben unos minutos, que todavía tengo tiempo. Inclinándose de nuevo hacia el suelo. No, el 9, perdón. El versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Así es que en ese momento todos se retiraron, y es increíble. Esto es increíble. Bueno, esto es lo que provoca en el corazón de un hombre cuando el corazón del hombre se expone a las palabras de Dios. Pero no me voy a quedar allí. Voy a irme al 10 al 11 para avanzar, ¿no? Jesús se vuelve en esta escena a la mujer y le hace preguntas. ¿Qué dice? Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Pero ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué frase? Vete y no peques más. Con esa frase voy a terminar esta noche. Pero en pocas palabras, el único que podía haber arrojado una piedra era Él. Pero Jesús, vuelvo y repito, Jesús no fue enviado a la tierra a condenar al mundo. ¿Oyeron? Tengo que decirles que el mundo, eso sí, el mundo ya está condenado. ¿Oyeron? Nuestro comportamiento nos tiene a todos, a toda la humanidad, camino al infierno. Cada vez que un hombre se da la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, lo que hacemos es aceptar la salvación. Escuchen, cada vez que un hombre recibe y acepta lo que Cristo hizo por él, lo que hace es abandonar esta condición de condenación y pasar a la condición de salvo, quitarse el juicio
de encima, quitarse el castigo, la vida equivocada, dejar atrás su vida equivocada. Es más, la incapacidad, dejar atrás esta incapacidad de vivir como Dios nos ordena. Y además, en lugar de que recibamos un reproche un día de parte de Dios, nos vamos a encontrar, Kimberly, con unos brazos grandes, fuertes, amorosos, que no solamente no nos culpan, que no solamente no nos van a culpar, no nos van a acusar, sino que además nos van a llevar a vivir una vida completamente diferente, una vida que agrada a Dios. ¿Sí? Así es que cada persona que vuelve a nacer es invitado a vivir una vida distinta. ¿Sí? Creo que todos los que estamos aquí ya hemos tomado esta decisión, al menos es lo que yo espero. Pero si alguno no la ha tomado, si alguno no lo ha tomado, pues puede hacer dos cosas. Y tengo que expresarlo de esta forma, ya casi termino. Tengo que decirlo de esta forma por una razón, porque esta es la reacción que se da en la historia. ¿Sí? Hay un grupo, hay una persona que es salva en la escena, la mujer, y hay un grupo que vuelve a su casa sin haber sido salvos. Así es que esta noche, si hay alguien entre ustedes que no haya tomado esta decisión, puede hacer dos cosas. O no sé si el día de mañana en casa, a través del video, alguien vaya a ver esta grabación y esté en esta condición. Pueden haber dos posibles reacciones nada más. Una, levantarse de esta reunión o terminar de escuchar la grabación y irse a seguir viviendo su vida acusado por su conciencia. ¿Sí está claro? Todos estos, los adultos y los jóvenes que esperaban apedrear a esta mujer, regresaron a su casa acusados por su conciencia. Y eso es esa es una de las opciones que hoy podría pasar. Ustedes pueden argumentar con su conciencia, pueden discutir con su conciencia. A mí me han dicho, bueno, Alex, ¿qué pasaría, por ejemplo, si no le hacemos mal a nadie, si nos portamos bien, si hacemos todo lo posible por vivir correctamente? ¿Saben qué es lo que estoy diciéndoles ahora? Yo les digo esto: si ustedes logran portarse así, se van al cielo. ¿Sí? Si ustedes no le hacen mal a nadie, si viven de la forma correcta, si todo lo hacen perfecto, se van al cielo. El problema es que eso no es posible. Muchas veces, sin querer queriendo, como decía el chavo, le hacemos daño a alguien. Así es que allí se cayó la estrategia. No se puede. El hombre en realidad puede, a la hora de escuchar el Evangelio, esta propuesta de Dios para con el hombre caído, puede discutir consigo mismo, discutir con su conciencia, discutir con su propia insatisfacción, quejarse, manifestar su propia ceguera, su propia necedad, o, esa es una opción, o la otra opción es empezar un proyecto de una vida completamente nueva. ¿Sí? Es una simple conversación. Es una breve conversación con Él, una sencilla charla con Él. Y la vida de cualquier hombre podría cambiar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo único que hay que hacer es decirle a Dios que nos perdone. Es reconocer que somos culpables, arrepentirnos, pedirle que nos perdone, decirle que aceptamos todo lo que hizo por nosotros, y en ese momento Dios cambiará nuestra vida para siempre. Ok, termino con un detalle. Solo quiero decirles algo. En la vida familiar o en la vida de una familia, ¿saben qué es lo que más se requiere? ¿Saben qué es lo que más se requiere? ¿Saben cuál es el espacio, el lugar en la tierra donde hay más choques?
en la familia. ¿Sí? ¿Saben, por lo tanto, cuál es el lugar donde se requiere el perdón? ¿Saben dónde es que yo tengo que perdonar? ¿Saben dónde es que yo tengo que requerir más cantidad de veces del perdón? Es en el lugar donde más problemas tenemos, en la familia. Es donde chocamos, donde tenemos problemas, en nuestro hogar. Y para poder vivir en armonía en ese lugar, llamado hogar, se requiere que ustedes y yo conozcamos el perdón de Dios. ¿Sí? Haber sido perdonados. Ustedes se pueden imaginar a la mujer de esta historia, a la mujer adúltera, acusando a alguien en esta nueva vida que acaba de recibir. Acaba de ser perdonada incondicionalmente. ¿Ustedes se imaginan a alguien, a ella, acusando a alguien? ¿Ustedes se pueden imaginar acusando a alguien? Me la imagino, yo me la puedo imaginar compartiendo con todas las personas este extraordinario y maravilloso perdón que acaba de recibir y que encontró en Cristo a través de Él. Así es que la relación con Cristo es o se supone que debería ser una vida de victoria. Victoria en la que vamos creciendo y en la que vamos madurando. Así es que, escuchen, tenemos un reto enorme, ustedes y yo. Pensaba terminar de otra forma, pero no lo pude hacer. Ustedes y yo, termino con esto, ustedes y yo tenemos un reto enorme y extraordinario. Podemos aprender a disfrutar nuestras vidas. Ustedes y yo podemos aprender a disfrutar nuestro hogar, podemos y debemos aprender a disfrutar nuestra familia, podemos y debemos aprender a disfrutar a nuestra pareja, al esposo o a la esposa, a nuestros hijos, por supuesto, en este proyecto. ¿En cuál? Escuchen, en este proyecto de vete y no peques más. ¿Oyeron? Bueno, terminamos aquí. Vamos a orar para terminar la reunión. ¿Sí? Así es que les voy a pedir que cierren sus ojos y vamos a dirigirnos a Dios. Padre, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por esta hermosa noche. Gracias por haber cuidado tú de la lluvia y habernos permitido poder compartir toda la enseñanza. Gracias por haber hablado a nuestro corazón. Gracias por haber aclarado muchas cosas en el corazón de todos y haber traído respuestas, aliento, fortaleza y consuelo también. Gracias porque tus palabras producen vida en nosotros. Y hoy estamos profundamente agradecidos al ver hacia atrás en el tiempo y recordar aquel maravilloso momento en el que tú nos diste la oportunidad, como a esta mujer, de exponer nuestro corazón a tus palabras. Y tú operaste una salvación en cada uno de nosotros. Estamos aquí gracias a que tú interveniste en nuestra vida, tuviste misericordia de nosotros y nos rescataste. Permite que podamos llevar este mensaje a muchos otros. Permite que nuestra vida pueda ser un instrumento maravilloso, útil en tus manos, y que a través de nosotros tú puedas bendecir a enormes multitudes, también, así como lo has hecho con cada uno de nosotros. Guárdanos el resto de esta noche y prepara nuestro corazón para la próxima semana, por favor. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.